cinemáticos de la clase 1 y rojo para los pares cinemáticos de la clase 2. ¿Les parece bien? ¿Sí? Pues vamos a empezar primero. Este es mi eslabón 1. ¿Se ve bien? Sí. Este es mi eslabón 1. Este también es mi eslabón 1. Puede ser que ya haya tenido problemas. O sea, es tierra, es el mismo eslabón. Lo único que pasa es que no hago esto para decir que son uno solo. ¿Sí? Pero es el mismo eslabón. Este yo podría como mi eslabón 2, este sería mi eslabón 3, este sería mi eslabón 4, este sería mi eslabón 5 y este sería mi eslabón 6. ¿Ok? Entonces, mi número de eslabones es igual a 6. ¿Sí? No tengo pares cinemáticos de la clase 2, no hay ningún par de leva aquí. Entonces vamos a ponerle aquí, pares cinemáticos de la clase 2 es igual a 0. ¿Sí? Vamos ahora a pares cinemáticos de la clase 1. Y lo que voy a hacer los voy a poner entre paréntesis. Aquí sería el primero, par de revoluta. Aquí el segundo, otro par de revoluta. Aquí el tercero, otro par de revoluta. Aquí el cuarto, otro par de revoluta. Aquí el quinto, otro par de revoluta. Aquí el sexto, déjame ponerla aquí para indicar que este es el par de revoluta. Y después aquí le pongo este para indicar que es un par prismático, que sería el séptimo par de la clase 1. Los pares cinemáticos de la clase 1 serían 7. ¿Ok? Y en este caso, mi ecuación vendría dado que el número de grados de libertad vendría siendo igual a 3 por 6 menos 1, menos 2 por 7, menos 1 por 0. Y esto sería igual a 15 menos 14. ¿Sí? 15 menos 14, y esto sería igual a 1. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a este. ¿Sí? A ver, hubo algunos que subieron mal este. ¿En qué les falló? Yo confundí el par prismático. ¿Con el de leva? Sí. ¿Como si fuera de leva? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que tuvieron mal? No puse el par prismático. ¿Este? Sí. Entonces te dio 3 grados de libertad. Sí. Ok. Aquí nuevamente quiero ver un par prismático. ¿Sí? Es el que hace que el movimiento del cilindro sea exclusivamente vertical. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con el segundo problema. ¿Sí? El segundo problema, nuevamente, este es mi eslabón 1, este es mi eslabón 1 y este es mi eslabón 2. ¿Sí? Este vendría siendo mi eslabón 2. Aquí tengo un tercer eslabón. Este sería mi eslabón 4. Este sería mi eslabón 5. Este sería mi eslabón 6. Y este sería mi eslabón 7. ¿Sí? Entonces, mi número de eslabones en este caso es 7. ¿Sí? Nuevamente, no tengo pares cinemáticos de la clase 2, no tengo pares de leva. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esos pares de la clase 2 no tengo. ¿Ok? Y ahora vamos con los pares de la clase 1. Todos son pares de revoluta en este caso. Aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería 3, aquí sería 4, aquí sería 5, aquí sería 6, aquí sería 7 y aquí sería 8. ¿Ok? Entonces, pares cinemáticos de la clase 1 van a ser igual a 8. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el número de libertad. F vendría siendo igual a 3 por 7 menos 1 menos 2 por 8 menos 1 por 0. Esto me daría igual a 18 menos 16 igual a 2 grados de libertad. ¿Ok? ¿Sí? En este, ¿qué problemas hubo? Vamos con esto. Este es mi eslabón 1. Este también es mi eslabón 1. Y aquí usualmente lo pongo aquí para indicar que el eslabón 1 es donde está la churada. ¿Sí? Este sería mi eslabón 2, la leva. Este sería mi eslabón 3, el rodillo. Y este sería mi eslabón 4, el seguidor, o el vástago de la leva. ¿Sí? Entonces mi número de eslabones sería igual a 4. De hecho, este problema está en sus apuntes, muchachos. Quizás disfrazado de otra forma, pero está en sus apuntes. ¿Sí? Ahora, vamos con pares de revoluta. Aquí estaría mi primer par de revoluta, mi segundo par de revoluta, y aquí tendría un par prismático. Un par prismático. ¿Sí? Entonces, pares de la clase 1 son 3. ¿Sí? Y después aquí tengo
el par de leva, este. ¿Sí? Aquí tengo mi par de leva que sería 1. Entonces, pares de la clase 2 es igual a 1. Y en ese caso lo que tendría sería que mi número de pares cinemáticos vendría siendo igual a f igual a 3 por 4 menos 1 menos 2 por 3 menos 1 por 1. Esto me quedaría igual a 9 menos 6 menos 1 igual a 2. ¿Sí? Ahora, acuérdense que ustedes digan, bueno, este parece un mecanismo de un grado de libertad, pero acuérdense que manteniendo fijos todos los demás, este puede rotar alrededor de este eje indefinidamente. ¿Sí? Ese es el grado de libertad pasivo. ¿Sí? ¿Okay? Pero lo tengo que contar. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, dime. ¿Sí? Así, no, ese error de aquí del... Yo lo califiqué mal. No hay problema. Al final vemos eso. Puedo equivocarme mal y les corrijo sus exámenes. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, dejen aprovechar de una vez estos dos problemas para calcular los criterios de movilidad usando el criterio de Burton-Paul. Ya sé que les causó más problemas. ¿Ok? Entonces, déjenme borrar esto. ¿Sí? Voy a cambiar ligeramente el formato, ya esto está bien. ¿Sí? Okay. Y lo que voy a hacer va a ser ampliar mi PDF de manera que se vea nada más uno de esos mecanismos. ¿Sí? Vamos a empezar primero con este mecanismo. ¿Ok? Vamos a verlo. A ver, ¿se alcanza a ver? ¿Ahí estaría bien? Sí. ¿Sí? Ok. Piensen que ahora quiero calcular la movilidad de este mecanismo usando el criterio de Burton. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Déjenme empezar a indicar mis vectores. ¿Sí? Nuevamente, acuérdense que puede haber muchos lazos. ¿Sí? Pero los lazos que obtengan van a ser independientes. Aquí básicamente va a haber dos lazos independientes. El primer vector, déjenme llamarlo de aquí a aquí. Dejen llamarlo el vector A2. Su longitud va a ser A2. Y de una vez pongo aquí el ángulo, θ2. ¿Sí? Yo pienso que, a pesar de que no, pues en cierta forma, sí me hubiera gustado que hubieran puesto eso. Pero, vamos a decir, ustedes pueden formular sus ecuaciones sin poner todo esto, pues está bien, qué bueno. Pero difícilmente les funciona. Pues mi recomendación es que siempre pongan sus vectores. El siguiente vector, va a quedar exactamente aquí. Bueno, ustedes me dicen si se alcanza a ver. No, yo creo que lo voy a tener que mover un poquito. Discúlpenme. Ok, ahí está. Entonces, quedamos que era mi vector A2, perdón, déjenme ponerlo en negro. Mi vector A2, su longitud es A2 y el ángulo es θ2. ¿Sí? De aquí también puedo dibujar un vector que puedo llamarle A1. Este sería mi vector A1. No, de hecho, creo mejor. A1, y el ángulo vendría siendo No θ2. hacerlo así. ¿Sí? Dense cuenta que este vector, tanto magnitud como dirección, es constante. ¿Está claro? Que lo alargué. O sea, tanto A1 como θ1 son constantes. Después, déjame llamarlo el vector A3. ¿Sí? Este sería mi vector A3. Doc, Sí, dígame. usted me había dicho que era mejor poner... También puedo hacerlo así, o también puedo hacer la otra variación. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Lo importante es que, si es un vector de estos, lo importante es que los dos sean constantes, como en este caso. Muy bien. ¿Ok? ¿Está claro? Pero después les puedo hacer la otra variación. Entonces, aquí mi ángulo, este vendría siendo mi ángulo θ3. ¿Sí? ¿Está claro? Y después aquí, vamos a llamar a mi ángulo, mi vector A4, su longitud va a ser A4, y este ángulo vendría siendo θ4. ¿Sí? De paso, déjenme llamar a este vector, que va a ser constante, déjenme llamarlo gamma. ¿Está claro? Y déjenme definir, vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, a lo mejor no me conviene definir esto. A lo mejor me conviene definir mejor este otro vector. Este otro vector también va a ser constante, dense cuenta. Déjenme meter gamma. Y este vector lo voy a llamar B3. ¿Sí?
y su longitud va a ser B3. ¿Sí? Finalmente, después tengo a este otro vector, que se llamaría A5. ¿Les parece bien? Déjenme ponerlo aquí, la fecha. A5, su longitud sería A5, y el ángulo con respecto al eje X vendría siendo θ5. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué me falta aquí? Aquí es donde sí convendría hacer lo que te comenté. Voy a trazar una línea vertical primero, ¿sí? Y aquí voy a trazar una línea horizontal, ¿sí? De manera que en esta línea, en este vector horizontal, este vector lo puedo llamar, ¿de qué forma lo puedo llamar? Vamos a llamarle H, horizontal, su longitud es H, y el ángulo θH es igual a 0. ¿Sí? ¿Está claro? Y este otro vector, pues, déjenme llamarlo S. ¿Sí? Su longitud es S, y el ángulo θS es igual a 90 grados. ¿Ok? ¿Sí? Nuevamente, aquí puede haber muchas variaciones. Ahorita vamos a ver cuáles son las variaciones. Ahorita que lo veo de lejos es evidente que no es totalmente horizontal, pero no sean muy exigentes. ¿Okay? ¿Cuáles serían mis ecuaciones vectoriales? Mis ecuaciones vectoriales, dense cuenta que primero había dos formas de llegar. Dense cuenta, procuren hacer sus vectores que las ecuaciones les salgan sencillas. ¿Sí? Yo vi unas selecciones de vectores que, vamos a decir, ni en las peores pesadillas de su vida las hubieran seleccionado. ¿Ok? ¿Sí? Era como si a un lado estuvieran durmiendo con Freddy Krueger y eso les estuviera diciendo qué vectores seleccionar. ¿Ok? Entonces, mi primera ecuación tengo dos formas de llegar a este punto. La primera es A2 más A3 es igual a A1 más A4. ¿Sí? Y mi segunda ecuación es, hay dos formas de llegar de aquí a acá. ¿Sí? Entonces, mi ecuación sería A4, ¿sí? Más B3 va a ser igual, perdón, más A5 va a ser igual a H más S. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ahora, viene cuáles son parámetros. Aquellas cantidades que no cambian su valor a medida que el mecanismo se mueve. Entonces, vamos a empezar con longitudes A1, A2, A3, A4, B3, vamos a empezar, A5, H, y son longitudes. Pero también tengo ángulos que son constantes, θ1, θH, θS y gamma. ¿Ok? ¿Está claro? O sea, ese sí es variable porque date cuenta que puede moverse y bajarse verticalmente y por lo tanto el valor de A puede disminuir. Ahora, ¿cuáles serían variables o coordenadas? Acuérdense que la ecuación es F igual al número de coordenadas menos el número de ecuaciones. Pero ecuaciones escalares. Hubo uno que me dice que hizo unas ecuaciones vectoriales y me puso 2. Acuérdense que cada una de estas ecuaciones pues, se va a descomponer en dos ecuaciones escalares. ¿Sí? ¿Está claro? Sí estoy seguro que hubo uno que me contó las ecuaciones como si fueran vectoriales. ¿Está claro? No quiero saber quién es, pero cuando menos sí quiero que se den cuenta de que eso está mal. ¿Sí? Cada una de estas me va a producir dos ecuaciones escalares. Si quieren, ahorita las calculamos. Entonces, mis coordenadas vendrían siendo ¿cuáles? θ2, a ver, ¿quién más? θ1. Este señor de café, ¿no? Pero delante que está volteando para ver si le... ¿Tú? ¿Sí? ¿Cuál es otra variable? Hay montones todavía. θ3, suficiente. Ok. Después, este señor de azul. Otra variable, sí. θ4, ok. Otra variable, señorita de rojo. ¿Teta 5? θ5, ok. Ese, ¿no?
Ok. ¿Y qué otra variable? S. Ya es la última que me falta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Mi grado de libertad vendrían siendo las 5 coordenadas generalizadas que tengo, menos las 4 ecuaciones. ¿Qué parece? Que va bajando. Y va a ser igual a 1. ¿Sí? Otra variedad también es de mi profe. ¿Cuál? Extensión me da 4. ¿Este da 4? No, arriba. ¿El ángulo? El ángulo. No, Gama, sí, gama. esa es constante. Es que es sobre Date cuenta que extiendes esta línea, divides sobre esta línea. Ese ángulo es constante. Ah, ok. ¿Sí? Entonces no es necesario hacerlo así como, porque usted extendió la línea, pero lo pudo haber hecho como... No, lo que pasa, bueno, déjame decirte, para eso déjame escribir cuáles serían mis ecuaciones. Eso significaría que de esa forma podría encontrar las ecuaciones de mi análisis de posición de mi mecanismo. ¿Ok? Déjame escribirlo de este lado. ¿Les parece bien? ¿Sí? La segunda ecuación, la de A4 más A3 más Sí. A5. Sí. ¿Por qué partió ese punto para llegar a...? Nuevamente, usualmente lo que hago es defino mis vectores, digamos, pensando en un punto inicial y en un punto final. Y siempre busco dos diferentes formas de llegar a ese punto. ¿Sí? Ahora, no es la única manera, es la que yo encuentro más sencillo. ¿Sí? ¿Ok? Sí, pero llega primero punto y después llega el otro. Bueno, entonces si quiero llegar de este punto a este punto, puedo seguir este camino, y después este camino, por un lado. Por otro lado, este camino y este camino. Ok. ¿Sí? ¿Ok? Pero es equivalente sin importar cómo lo jugamos, ¿no? Aquí todavía podría encontrar otra ecuación vectorial. Dense cuenta, podría encontrar una ecuación de aquí, acá, cerrando con esta. Pero seguramente sería dependiente de la otra. ¿Ok? ¿Está claro? Acuérdense que ya se los he hecho. ¿Sí? Es más, háganlo eso de tarea. ¿Sí? Encuentren la otra ecuación y muestren que esa otra ecuación se puede deducir a partir de esas dos, junto con los ángulos constantes que también aquí deben aparecer. Aquí hay los ángulos constantes que yo no necesité, pero si quisiera escribir este vector, entonces seguramente, acuérdense que originalmente dibujé ¿se acuerdan? Después lo borré, porque originalmente dije voy para acá, no, me queda más sencillo si voy en este camino. Entonces, si quiero escribir este vector, que podría llamarlo C3, entonces seguramente iba a necesitar este vector delta. ¿Sí? ¿Está claro? Pero delta también es parámetro. Si lo quieren poner, aquí sería delta, también sería parámetro. Dejen ponerlo en otro color, para que se den cuenta que eso dependería delta y C3. ¿Sí? Y muestren que la ecuación que ustedes obtienen, A2 más C3 más A5 es igual a A1 más H más S, es linealmente dependiente con estas dos. Es decir, puede escribirse como una combinación lineal de estas. ¿Ok? Como lo hicimos cuando vimos este tema un poquito más abajo. Sí, déjenme escribir cuáles son las ecuaciones vectoriales escalares para ver por qué necesito este ángulo gamma. ¿Sí? Mis ecuaciones, dense cuenta además que si siempre los mido a partir de semieje positivo X, es muy sencillo calcular las ecuaciones escalares. Las ecuaciones escalares serían A2 por el coseno de teta 2 más A3 por el coseno de teta 3, vendría siendo igual a A1 por el coseno de teta 1 más A4 por el coseno de teta 4. Esa sería una ecuación. La otra ecuación sería componentes verticales, que sería A2 por el seno de teta 2 más A3 por el seno de teta 3, vendría siendo igual a A1 por el seno de teta 1 más A4 por el seno de teta 4. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, vamos con la otra ecuación. Las componentes horizontales me quedaría A4 por el coseno de teta 4 más B3, aquí es donde empezaría el coseno de teta 3 más gamma. ¿Sí? Ahora, si quisiera poner aquí, hay otra posibilidad, que defina este ángulo vertical, ¿sí? Decir que es una nueva variable. El ángulo que forma beta 3, el vector beta 3, B3, perdón, con el horizontal. Pero si lo hago así, pues tengo que poner una ecuación que me diga que ese ángulo es igual a teta 3 más gamma, como una ecuación escalar adicional. ¿Se acuerdan? También hubo ejemplos en clase donde pusimos una ecuación escalar adicional. En ese caso, ¿qué va a incrementar? Va a incrementar mi número de coordenadas con el ángulo que forma el vector teta B3
Pero va a incrementar también el número de ecuaciones escalares por una ecuación que me diga que ese ángulo es igual a teta 3 más gamma. ¿Está claro? ¿Sí? Y nuevamente les digo, aquí no hay diferencia mucha. ¿Sí? Escribo quizás un poco más. Pero si esto se lo estuviéramos resolviendo por método, vamos a decir, quisiera hacer mi análisis de posición por métodos analíticos, usando el método de Newton-Raphson, pues mientras menos ecuaciones tenga, mejor. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Porque acuérdense que el método de Newton-Raphson requiere resolver iterativamente sistemas de tantas ecuaciones como son incógnitas. Entonces, si resuelvo iterativamente un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, voy a tardar más que si resuelvo iterativamente un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Sí? ¿Está diciendo que ese pedacito es coseno de teta 3 o está recorriendo todo el... con toda la flecha? Bueno, es que date cuenta que teta 3 más gamma sería de aquí hasta acá. Ajá. Pero acuérdense que los vectores, a la hora que pasan 2pi, sigue siendo es periódica la función. Sí. Entonces aquí por teta 3 más gamma, evidentemente, así como está dibujado, esto va a ser mayor que 360 grados. Pero no me importa, el coseno me va a dar el resultado correcto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Y de este otro lado, ¿qué tendría? Ah, no, me falta todavía. Más A5 por el coseno de teta 5, y esto va a ser igual a H, nada más. ¿Sí? ¿Está claro? Y componentes verticales me quedaría A4 por el seno de teta 4 más B3 por el seno de teta 3 más gamma más A5 por el seno de teta 5 va a ser igual a S. ¿Sí? Esas serían mis 4 ecuaciones escalares. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? En este criterio, lo que cuento son ecuaciones escalares, no ecuaciones vectoriales. ¿Ok? ¿Sí? Aquí, ¿qué problema le vieron a este? Bueno, este no lo hicieron, pues. Bueno, yo en lo personal, como vimos problemas en clase donde teníamos variables que dependían y se contaban como parámetros, intenté quitar variables, entonces me quedaron menos y también... Bueno, vamos a verlo cuando toque el último, ¿sí? Pero aquí, ¿qué problema le ven? Oiga, una pregunta. Sí. Ese, por ejemplo, el camino que usó el de H y el de S, Sí. la pregunta Bueno, es, ¿todos los caminos tienen que salir de la Tierra o no es necesariamente que tienen que salir de Tierra? O sea, pudo haber salido de acá, de donde está, por ejemplo, donde está... O sea, ¿tú te refieres a que siempre escojo mi origen para un punto de tierra? No, puede ser, podría haber escogido mi origen aquí y haber escrito mis ecuaciones De hecho, se puede de hacer manera diferente. ¿Sí? O sea, yo creo que, vamos a decir, intuitivamente yo supongo que trato de hacer las cosas sencillas después de mucho tiempo de dar la clase, y eso me parece lo más sencillo. ¿Sí? Pero yo sé bien que no todos pensamos de manera diferente. Incluso podría ser un círculo cerrado, ¿no? También tendría que... Nuevamente, acuérdense que les digo, aquí hay otra ecuación que es la que les dejé de tarea, que sería de aquí hasta acá, siguiendo este camino, este camino, este camino. No, pero por ejemplo... Siguiendo este camino, este camino, este camino. Por ejemplo, en la malla de este lado, podríamos poner que va de donde está teta 4 a teta 3, luego a teta 5, luego a donde termina el vector A. Ok. A este punto muchos de ustedes lo hicieron así. Les soy sincero, yo creo que si usualmente ese lo miro desde aquí, pues me gustaría que tuviera valores positivos. Ah, ok. ¿Sí? ¿Ok? Es simplemente por eso. O sea, yo creo que tienen que pensar un poquito qué es lo que va a ocurrir a futuro. ¿Sí? Sí, también podría haber definido mi vector S en sentido opuesto y mi vector H en sentido opuesto para quedar un lazo cerrado. ¿Sí? ¿Sí? Yo siempre siento que es un poquito más sencillo mostrar dos caminos, porque dos caminos no son muy largos. O sea, si ustedes van de aquí, acá, 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 en ese orden, el número de vectores es demasiado grande. ¿Sí? Entonces usualmente procuro eso, pero evidentemente lo pueden hacer de la forma que él sugiere, haciendo lazos cerrados. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, no le vería un problema. ¿Sí? Vamos ahora con el siguiente. Gerardo me preguntó que por qué había decidido buscar unir estos dos puntos por un vector. ¿Sí?
aquí lo puedo hacer porque si uno de estos dos puntos por un vector, ese vector va a tener las dos características constantes, su magnitud y su dirección. La otra alternativa es, y no, aquí no es muy conveniente, primero hacer un vector vertical y después un vector horizontal. Ambos tendrían magnitud y dirección constantes, tanto el vertical como el horizontal. Entonces, ¿para qué me complico la vida usando dos cuando puedo usarlos? ¿Sí? ¿Okay? Acá sí, dense cuenta que si hubiera usado un vector que fuera de este punto a este punto, allí sí me meto en problemas. ¿Por qué? Porque ese vector no tendría ni su magnitud ni su dirección, serían constantes, serían variables. Y estarían sujetos a una restricción que no es tan fácil de encontrar. Bueno, sí es muy fácil de encontrar porque básicamente lo que les dicen es que la proyección de la longitud de ese vector sobre la dirección horizontal es constante, porque esa es la distancia que hay de aquí a esta línea, es constante. ¿Sí? Pero eso tendría que añadirlo como una variable más. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a ver. Como me dijeron que quieren hacer lo que sean lazos cerrados, vamos a hacer los lazos cerrados. ¿Sí? Entonces vamos a decir que este va a ser el vector A2. Este vendría siendo, este sería mi vector A2, su longitud es A2, y este vendría siendo θ2. ¿Okay? Este vendría siendo el vector, el ángulo θ3, este sería el vector A3, y su magnitud es A3. Este vendría siendo hacia acá abajo, ¿sí? Este vendría siendo mi vector A4, su longitud es A4, y el ángulo vendría siendo θ4, ¿sí? Este vendría siendo el vector A5, ¿sí? Su longitud es A5 y el ángulo vendría siendo θ5. ¿Sí? Este vendría siendo el vector, me falta indicar el sentido. Este vendría siendo el vector A6, su longitud es A6 y el ángulo que forma este vendría siendo θ6. ¿Sí? Déjenme ahora terminar mi lazo cerrado uniendo estos dos puntos. Entonces, este sería mi vector A1, su longitud es A1 y el ángulo vendría siendo θ1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces mi ecuación vendría siendo que A2, bueno, déjenme empezar con A1, como si empezara desde aquí. A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 es igual al vector C. ¿Claro? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver. Lazo cerrado, Déjenme, como lo que quieren que lo haga lazo cerrado, entonces déjenme aprovechar a estos dos, ¿sí? Déjenme unir este con este otro, ¿sí? Este vector lo llamaría B1, ¿sí? Disculpen. Si me hablan es mi esposa y más vale que conteste. Ok. Bueno, B1. Entonces, este le llamaría, déjenme llamarlo θB1. θB1, este sería mi vector B1. ¿Sí? Mi magnitud B1. Estos dos vectores son constantes. Estas dos magnitudes son constantes. ¿Se dan cuenta? Este sería mi vector A7. Este sería mi vector A7. Y su longitud sería A7. Y el ángulo sería θ7. ¿Sí? Ahora, aquí tengo este otro vector que le llamaría B4. Su longitud sería B4. ¿Sí? Y aquí sí voy a tenerle que sufrir un poquito más. Bueno, ¿no? Puedo hacerlo de la siguiente forma. Falta uno. Déjenme hacer estas dos extensiones. Aquí está la extensión de esta y la extensión de esta otra. Entonces, este ángulo, que viene siendo igual a este otro, déjenme llamarlo gamma. ¿Están de acuerdo? Estos son ángulos alternos internos. Sí. Entonces, ¿qué significaría? Desafortunadamente aquí me quedó exactamente en la parte final. Déjenme, como si lo bajara un poquito, como si esto fuera eso que tengo aquí. Entonces, bueno, déjenme ponerlo aquí, sobre la línea. Este sería mi ángulo, θB4. Y θB4 lo puedo escribir, si no me equivoco, como θ4 menos gamma. ¿Sí? θB4 es igual, déjenme ponerlo aquí,
teta B4 es igual a teta 4 menos gamma. ¿Sí? Nomás acuérdense que esto es como si estuviera aquí, solo que ya no puedo. Estoy Le ponen en el límite. eje, sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, el gamma sería constante. Ahora sí, puedo hacer. Bueno, ¿cuál sería mi otra ecuación? Mi otra ecuación vendría siendo. Vamos a empezar de aquí. B1 más A7 más B4 más A5 más A6 es igual a 0. ¿Sí? Todavía tendría otra ecuación, si se fijan cuál. Imagínense que tomo esta y puedo decir que había dos formas de llegar. Ahí sí ya no puedo tener lazos cerrados como vamos a decir, lazos continuos como lo traté de hacer para darles gusto. ¿Sí? Entonces aquí tendría que ser decir que hay dos formas de llegar a este punto. Una que sería este vector más este vector, que tendría que definir, y la otra es seguir este vector, este vector, este vector. ¿Está claro? Pero seguramente encontrarían que esa tercera ecuación vectorial es linealmente dependiente con estas dos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles serían mis variables, cuáles serían primero mis parámetros. Necesito que no me contesten más que les pregunto. ¿Ok? Entonces, a ver, parámetro. A1. Otro parámetro. Hay muchos. Teta B4. Teta B4, ¿no? Ese es un caso especial. A2. Pues empieza primero por la latitud del muchacho y después, ¿cuál sería el siguiente? A3. Ok. Después, ¿cuál sería el siguiente? A4. A4. ¿Cuál sería el siguiente? A7. A7. Bueno, aquí ya nos dice pues que primero estaría A5 Es que ese no lo alcanzó. y A6. ¿Sí? Así es. ¿Ok? Después quedaría A7. Todavía me falta. B1. ¿Qué otro? B4. Gamma. ¿Sí? ¿Dónde está el 4? ¿Todavía me falta? Teta 1. Teta 1. También me falta teta 1. Teta B1. ¿Y teta B1? Sí, Teta B1 también es constante. ¿Sí? Creo que ya no tengo más. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son variables o coordenadas? Vamos a ponerle coordenadas. Teta 2. Coordenadas. Teta 1 primero. Ah, no, teta 2. Teta 1 es. Sí, teta 2. Teta 2. ¿Qué otro? Teta 3. Teta B4. Cuidado con eso. Podría poner teta 4. Depende de cómo. Ahorita teta 4. Después, ¿cuál sería? Teta 5. Teta 6. Teta 7. Como lo puso dependiendo ¿Sí? de ese punto, Ok. puede variar el ángulo. Dense cuenta Es que no lo puso que en cierta forma mi conteo de parámetros depende de qué forma escoja para escribir mi vector beta B4. ¿Sí? Si escojo escribir mi vector B4, es decir, aquí no tengo problemas. Aquí está muy sencillo. Pero estas ecuaciones escalares, ¿cómo me quedarían? Si desarrollo esas ecuaciones escalares serían B1 por el coseno de teta 1. ¿Sí está bien? No, B1 por el coseno de teta B1. ¿Sí? Es allá. Doctor. Más, espérame un ratito. Sí. Más A7 por el coseno de teta 7. Déjenme dejar ese como soltarlo. Más A5 por el coseno de teta 5 más A6 por el coseno de teta 6. Igual a 0. Estos serían componentes en X. Componentes en Y me quedaría B1 por el seno de teta B1 más A7 por el seno de teta 7. Más, déjenme brincarme esto, más A5 por el seno de teta 5 más A6 por el seno de teta 6 es igual a 0. En esto no hay ningún problema. ¿Okay? No habría problema. Ahora, el problema es, mis parámetros pueden variar dependiendo de cómo seleccione escribir B4. Si lo selecciono escribir de la siguiente forma, B4 por el coseno de teta 4 menos gamma, entonces gamma sería un parámetro, ¿sí? Y ya no habría ninguna otra ecuación, ¿sí? Y aquí me quedaría B4 por el seno de teta 4 menos gamma, ¿sí? Entonces, ¿cuántas ecuaciones tendría? Dos de aquí, que no escribí,
explícitamente, 2 de acá, que se escribe explícitamente, ¿y cuántas variables tengo? 6. Entonces mi número de grado de libertad tendría siendo igual a C menos C, que es igual a 6 menos 4, igual a 2. Ahora, ¿qué pasa si ahora en lugar de escribirlo de esta forma, déjenme ponerlo en rojo? Si lo escribo de esta forma, puedo ponerlo también como B4 por el coseno de teta B4. Y aquí sería B4 por el seno de teta B4. ¿Sí? Bueno, si ese es el caso, entonces tengo que poner como coordenada adicional teta B4. Pero tengo que poner también como ecuación adicional una ecuación que me dice que teta B4 va a ser igual a... Dime, ¿ya saliste? Sí, ya. Bueno, te hablo por teléfono cuando salga. Eso tengo que tener. No sé si Teta 4 es variable lo tengo registrado. porque lo puso dependiendo de ese punto, güey. Cuando el eslabón del punto, ese punto de teta 4 está hacia 3, cuando el eslabón empieza a bajar, güey, y queda de esta manera, caminando. Ah, ya. ¿Se van en camino? ¿Te fue bien? Sí, gracias. Entonces me avisas cuando tengo que hablar con... Sí, yo cuando llegue la mañana. Mándame un mensaje. Gracias. El teta 4, ¿por qué es variable? Teta B4. Teta, Gracias. el ángulo, teta 4. Teta 4, porque esto se puede mover. Esta es la orientación, esta es la voz. Es que nada más está, depende del punto, ¿no? De ese punto, No, Si gira el no, se triángulo, puede mover. se puede mover. Pero Sí. no dobleto la estructura, o sea, te triángulo los mueve igual. ¿Vale? Todo este triángulo se puede rotar. está con respecto al eje X, güey. Ah, no, ya. No está Pensé que estaba fijo. con respecto al triángulo, pero No, hasta el no, momento no, ya. esto respecto al eje. Déjame decirles, muchachos se acaban de titular de doctorado. Yo soy tu asesor, pero el asesor principal fue el doctor Cervantes. Entonces me venía a invitar a A la pachanga. su fiesta. Pues, no, ese fue de los 4, no se preocupe por eso. Es viernes. Entonces, volviendo a esto, si incluyo teta B4 como variable, tengo que añadir una ecuación adicional que sería que teta B4 viene siendo igual a teta 4 menos gamma. Y en ese caso, esto cambiaría, porque entonces me quedaría que F vendría siendo igual a C menos C, vendría siendo igual a 7 menos 5, y el resultado sería igual a 2. ¿Sí? ¿Ok? Nuevamente, estoy seguro que de los ejemplos que vimos había un ejemplo de ese tipo. ¿Sí? Cuando vimos la clase. ¿Ok? ¿Sí? Estoy girando. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué problema le ven a esto? Ninguno. ¿Muchas? No, pues no. Es nomás cosa de que practiquen. ¿Sí? No, y les soy sincero, a la hora que dije, les fue tan mal, bueno, pues voy a usar este examen sorpresa para mostrarles cómo tenían que haber calculado los criterios de Blugel, también cómo que tenían que haber calculado el criterio de Burton. ¿Ok? ¿Claro? Es que tú nada A más ver. dibujas tus Y vectores, si, güey. por ejemplo, extendemos la línea de B4 como lo había hecho en el anterior gamma y ponemos ahí el teta B4, sería un parámetro, pero... A ver, mejor pasa a escribirlo porque no te soy sincero, no te entiendo qué es lo que quieres poner. Decía que si podemos extender esta línea como lo había hecho anteriormente, que fue la que tiene aquí, pero poner aquí teta B4 y ya sería constante, pero... Bueno, en primer lugar, una de las cosas, acuérdense que tradicionalmente les he dicho que mis ángulos los mido a partir del semieje positivo X, por una razón muy sencilla, porque aquí a nivel de cálculo de movilidad no habría problema, pero a nivel de ahora de obtener las ecuaciones de desplazamiento del mecanismo, entonces escribirlos desde el semieje positivo X hace que la escritura de estas ecuaciones vectoriales, ecuaciones escalares sea automática, no tengo que preocuparme. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista de movilidad, ¿qué pasaría si lo hago de esta forma? Si lo hago de esta forma, entonces, lo que... Es que lo que pasa es que en el anterior se puso un ángulo así. Entonces,
Estaría la duda. Pero el ángulo lo medí desde el semienio positivo X, al final de cuentas. O sea, siempre lo mido con respecto al semienio positivo. No, en el X. anterior sí extendió una línea de... Por eso yo no digo que no lo haya extendido, Ah. pero al final de cuentas es el ángulo que mide el vector, siempre lo mido desde el semienio positivo X. Ah, ok. ¿Ok? Aquí no entiendo. Mire, si aquí empiezo a medir mi ángulo, ya las cosas estarían mal, porque las componentes de este vector no serían componentes X y Y en el sentido de que no son horizontales y verticales. ¿Ok? Sí, ¿Sí? es que me confundí con el anterior que extendió la línea, pero sí, no vi que lo había medido A desde ver, el eje. pues déjenme moverlo. Acabo que ese ya está terminado. ¿Sí? Entonces déjenme moverlo para no ser muy claro. Creo que fue en este caso, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ahorita me dicen qué fue lo que... ¿No? Es que extendió ahí, ¿no? Extendió la del triángulo. ¿Vale? Ahí en el punto ese. Ok. Acá tengo el mismo. Lo que pasa es que Ah, bueno. Ok. Bueno, es que, miren, aquí este era mi ángulo θ 3. Sí. Y aquí el vector, en lugar de ir hacia abajo, iba hacia arriba. ¿Sí? Entonces, aquí puedo extender esto y puedo medir este ángulo y no sé cómo le llamé, Igual gamma. Gamma. Y ya le mi puedes sumar el ángulo, que el otro. Ajá. Este ángulo, le llamé, este ángulo, ese vector se llamó B3, ¿sí? Sí. Entonces, este ángulo, y aquí es θ Se le B3, puede sumar. θ B3 no fue otra cosa más que θ 3 más gamma. Ajá. Es decir, de aquí a aquí es θ 3. Doy una vuelta completa alrededor del círculo, pero entonces acuérdense que es módulo 360 grados. Sí. Entonces quizás este ángulo valga, no sé, 410 grados, pero es módulo 360, que significa que cuando pasa 360, Sigue te siendo. restan 360. Y me queda, bueno, aquí este es como 110 grados, entonces más o menos la suma de esta más este vendría siendo como 470 grados. De manera que a la hora que le quite 360 grados, este ángulo que va de aquí a aquí me queda como de 110 grados. Ah, ok. ¿Ok? ¿Y ahora sí? Ya. ¿Sí? Pero fue por eso, porque este ángulo iba para arriba, el otro, en ese caso venía hacia abajo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ahora sí? Bueno, entonces ya tengo resueltos esos. Entonces ahora vamos el que venía en su... Dense cuenta, después me quedé pensando, pues les podría haber dejado esos dos también que me resolvieran por Burton Pool, pero que los hubiera masacrado. La verdad. ¿Ok? Sí. No se trata de eso. Una que no ni quería pasar. Este sí me va a costar más trabajo cómo ponerlo. Yo creo que ¿Se tiene alcanza a ver? Tiene que hacerlo más chiquito. Sí. Bueno, Acabo de decir, Yo creo que como buen a tamaño. 90, 80 de... ahorita está al 100, pero ¿se ve? Poquito menos. se pasa poquito para arriba. Del 90 yo creo. Déjenme bajar nada más eso un poquito, porque no necesito mucho más. ¿Allí se ve? Pues sí. Aunque se alcanza a ver, ya, está bien, ya con eso está bien. Este era el que tenían que resolver por el criterio de Burton Pool. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Bueno, primero, estos dos puntos están fijos, de manera que aquí, ¿qué quieren que lo haga? Que forme círculos cerrados, ¿sí? No, normal. Como quiera. Dos trayectorias, ¿qué es más sencillo? Yo siento que es más sencillo. Dos trayectorias. Digo que es lo mismo. Vamos a No, bueno, o sea, es lo mismo. Vamos a- Bueno, vamos a sí, lo buscar mismo. dos trayectorias de Nada tierra. más uno te queda igual. De hecho, es más fácil el círculo cerrado. Que vendría siendo el vector A2, su longitud es A2 y el ángulo sería θ2. Después vendría siendo este vector, bueno, déjeme sugerir el nombre, es A6 y θ6, porque es el eslabón 6. Este es el vector A5, A5. su longitud es A5 y el ángulo es θ5. ¿Sí? ¿Ok? Después déjenme sacar este vector, que como los dos están fijos, puedo sacar un único vector. Sí. Este vector lo voy a llamar A1, Ajá. su longitud va a ser A1 y el ángulo va a ser, bueno, aquí me tengo que pasar hasta acá, Teta. θ1. Ambos son constantes. Sí. O sea,
cuando tengan un vector que y sean constantes, lo pueden hacer. Preocúpense cuando resulta que las dos cantidades son variables, tanto magnitud como dirección. ¿Ok? Bueno, después aquí, déjenme definir este vector, que va a ser el vector A2, su magnitud es A2, y mi ángulo es θ2. ¿Ok? Y aquí déjenme definir este vector hasta aquí. Aquí sí déjenme dibujarlo completo, ahorita se van a dar cuenta por qué tengo que dibujarlo completo. Este vector va a ser el vector A3, su magnitud es A3 y el ángulo es θ3. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí tengo una ecuación vectorial que me dice que A6 más A5 va a ser igual a A1 más A2 más A3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser mi otro círculo? Pues aquí está muy sencillo, déjenme dibujarlo con, bueno, aquí déjenme ponerlo con rojo. ¿Sí? Aquí no cambio, va a ser de nuevo mi vector A2. ¿Sí? Déjenme ponerlo. A2, su magnitud es A2 y el ángulo es θ2. O sea, con eso le estoy diciendo que es el. Ese ángulo también va a ser θ3, pero aquí mi vector no va a ser A3, sino va a ser, déjame llamarlo B3, iría hasta acá. ¿Sí? Este sería mi vector B3, su longitud sería B3. Y luego, ¿sí? Y finalmente me faltaría, bueno, usándole dos trayectorias sería este vector que va vertical de aquí hasta acá. Ese, lo más seguro es que yo llamaría el vector S, su longitud es S, y el ángulo θS es de 90 grados. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la segunda ecuación? Mi segunda ecuación sería A2 más B3 va a ser igual a S. ¿Sí? Ahora vamos con el conteo de parámetros. ¿Cuáles serían parámetros? A6. Empiecen primero por los A1. de los vectores más sencillos. A1, A1, A2, A3, A6, A5, A6, B3, θ1. θ1. Creo que son todos. Y θS, ¿no? A θS, tiene razón. θS también es constante y vale Y θ. 90 grados. No, θ2 es variable. Sí. Porque esto puede rotar. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Yo creo que a lo mejor el problema es que no, vamos a decir, no trata de pensar que tienen estructuras adentro. Las únicas estructuras que realmente lo son, pues son eslabones ternarios. Por eso aquí tengo un eslabón ternario. Ustedes si se fijan, el ángulo θ3 negro es igual a θ3 rojo. Pero no traten, por ejemplo, ahorita que me dijeron que θ2 es constante, seguramente están pensando que a lo mejor esto no se mueve. No, eso déjenlo al criterio que se los diga. ¿Sí? Si no tienen forma de probar de manera fehaciente que está fijo, déjenlo móvil. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿y cuáles serían mis coordenadas? S. Coordenadas. Vamos a empezar primero con los números más pequeños. Después vamos por lo que no tenga. Sería θ2. θ2, θ3, θ5, θ6 y S. ¿Sí? Entonces, nuevamente, de cada una de estas dos ecuaciones vectoriales tengo dos ecuaciones escalares, tengo 4 ecuaciones escalares. Tengo 5 coordenadas. ¿Sí? Entonces, mi número de grados de libertad vendría siendo mi número de coordenadas, mi número de ecuaciones escalares. Por cada ecuación vendría vectorial siendo, y cada una de estas me da 2 ecuaciones escalares. 5 menos 4 igual a 1. Ajá. ¿Sí? Número de luz. ¿Ok?